Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Benazir Sanabria y junto a mi compañero Diego Benítez Fernández le presentamos nuestro trabajo de la asignatura Gestión del Riesgo correspondiente a la especialización en Gerencia Financiera de la Universidad Unidad Justiniana. El título de nuestra investigación es Gestión del Riesgo Financiero en Tecnocafé S.A., un análisis cuantitativo y estrategias de mitigación. Para contextualizar, Tecnocafé es una empresa colombiana mediana dedicada a la exportación de café premium hacia Europa y Asia. El sector cafetero es uno de los motores de las exportaciones no minero, energética del país. Entre julio del 2024 y junio del 2025 se exportaron más de 12 millones de sacos, generando 5.404 millones de dólares con un crecimiento del 60% frente al el periodo anterior, según la Federación Nacional de Cafeteros. Sin embargo, este dinamismo también expone a la empresa del sector a riesgos financieros significativos. En los últimos 6 meses, Tecnocafé ha enfrentado 4 desafíos concretos: volatilidad cambiaria, incremento en costos de fertilizantes, riesgos de impago de un cliente europeo y el alza reciente en las tasas de interés del Banco de la República. Frente a este contexto, el objetivo de nuestro trabajo fue identificar y cuantificar esos riesgos aplicando herramientas cuantitativas reconocidas internacionalmente y proponer estrategias de gestión alineadas con la norma ISO 31000 del 2018 y el Sistema Integral de Administración de Riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia. Herramientas cuantitativas. Para lograr ese objetivo, aplicamos 4 metodologías. La primera es el análisis de sensibilidad, que nos permite ver cómo varían los ingresos ante distintos escenarios de la tasa representativa del mercado. La segunda es el Value at Risk, o VAR, que cuantifica la pérdida máxima esperada con un nivel de confianza del 95%, aplicado al riesgo de crédito con el cliente europeo. La tercera es la simulación Monte Carlo, que genera 1000 escenarios probabilísticos de tipo de cambio con distribución normal. Y la cuarta es la tasa interna de retorno, con la que evaluamos si implementar esas estrategias genera valor económico real para la empresa. Todo esto enmarcado en los lineamientos del Banco de la República, la Superintendencia Financiera y la norma ISO 31000 del 2018. Identificación del riesgo. Identificamos 4 riesgos principales. El primero y el más crítico es el riesgo cambiario, dado que la TMR colombiana, en pesos colombianos y en dólares oscila entre 3.634 y 4.499 en el 2024, con una amplitud de 743 pesos que impacta directamente en los ingresos por exportación. El segundo es el riesgo de crediticio internacional con alto nivel para las dificultades económicas del cliente europeo, que representa una exposición hasta de 100 millones de pesos. El tercero es el riesgo por dependencia en fertilizantes, calificado como medio por la concentración en el único proveedor. Y el cuarto es el riesgo de tasas de intereses, también es alto, tras el incremento de 100 puntos básicos del Banco de la República en enero del 2026, que llevó a la tasa del 10,25. Riesgo cambiario. Profundizando en el riesgo cambiario, aplicamos un análisis de sensibilidad sobre exportaciones de $500.000. Como pueden ver en la gráfica, la diferencia entre recibir pagos con la TRM mínima de 2024 de 3.634 pesos versus la máxima de 4.499 representa una variación de 158 millones de pesos en ingresos. Eso es exactamente lo que puede ganar o perder la empresa simplemente por la fluctuación del dólar, sin que cambie nada en su operación. La recomendación concreta es contratar contratos forward con bancos como Bancolombia, Davivienda o el Banco Bogotá, para fijar anticipadamente el tipo de cambio y eliminar la incertidumbre. Bueno,
Para el riesgo de crédito, calculamos el VAR considerando una probabilidad de incumplimiento del 20% sobre una exposición de 500 millones de pesos. El resultado es una pérdida de 100 millones de pesos, con un nivel de confianza del 95% para cubrirse, y recomendamos contratar un seguro de crédito a los exportación o exigir cartas de crédito confirmadas al cliente europeo. En cuanto al riesgo de fertilizantes, modelamos tres escenarios. Un incremento del 10% aumentaría los costos de 15 millones del 20%, y en 30 millones del 30% también. En 45 millones de pesos anuales, la solución es diversificar proveedores para romper esa dependencia. Simulación Monte Carlo. La herramienta más robusta que aplicamos fue la simulación Monte Carlo. Tomamos como base el promedio real de la TRM en 2024, que fue de 4.072 pesos por dólar según el Banco de la República, con una desviación de estándar del 5% calculada sobre la volatilidad observada. Generamos 1.000 escenarios con distribución normal estocástica usando la función NormIm de Excel. El histograma muestra que la mayoría de los escenarios se concentran en ingresos entre 1.900 y 2.100 millones de pesos. Sin embargo, en el percentil más adverso del 5%, los ingresos caerían por debajo de 1.700 millones de pesos, que equivalen a una pérdida de hasta 158 millones frente al escenario base. Toda esta simulación está disponible en el dashboard Excel que adjuntamos al trabajo. Bueno, matriz de riesgo. Consolidamos los 4 riesgos en una matriz de evaluación. Probabilidad por impacto en escala del 1 al 5. El riesgo cambiario obtuvo un puntaje más alto, 20 puntos, calificado como crítico. El riesgo de crédito y el de tasa de interés quedan en 12 puntos cada uno, nivel alto, y el riesgo de fertilizantes en 9 puntos, nivel medio. Esta priorización nos permite enfocar los recursos de la empresa donde más impacto tienen. Primero, la cobertura cambiaria, luego la gestión del riesgo crediticio, la tasa de interés y finalmente la diversificación de los proveedores. Estrategias de mitigación. Basados en esa priorización, proponemos 4 estrategias ordenadas por urgencia. La primera, de prioridad crítica, es la cobertura cambiaria parcialmente mediante contrato forward, cubriendo entre el 50 y el 70% de las exportaciones, activando la cobertura cuando la TRM caiga por debajo de 3.900 pesos por dólar. La segunda, de prioridad alta, es contratar un seguro de crédito internacional o exigir cartas de crédito confirmadas para proteger los 100 millones en riesgo con el cliente europeo. Bueno, y la tercera estrategia es de prioridad media, es diversificar la base de proveedores de fertilizantes incorporando al menos 2 o 3 alternativas certificadas, y la cuarta es optimizar el capital de trabajo, refinanciando deudas y explorando financiación en dólares para compensar el impacto de las tasas altas. Estas 4 estrategias se complementan como una quinta transversal: la planificación financiera trimestral con escenarios, integrando todos los factores de riesgos identificados. Sistema de monitoreo KRI. Para que estas estrategias sean efectivas, no basta con implementarlas una vez. Por eso diseñamos un sistema de monitoreo basado en indicadores claves de riesgo. Definimos 4 KRI con umbrales de alerta concretos. Si la TRM cae por debajo de 3.900 pesos o sube por encima de los 4.200. Si la tasa del Banco de la República supera el 11%, si el score crediticio del cliente europeo se deteriora a 2 niveles o si el precio de fertilizantes sube más del 15% frente a la línea base. El tablero de control en Excel que entregamos junto a este informe tiene 3 hojas integradas
la simulación Monte Carlo, el histograma de distribución de ingresos y la matriz de riesgo. Esto permite actualizar los parámetros en tiempo real y tomar decisiones de forma proactiva. Conclusiones. Para cerrar, 5 conclusiones clave. Primero, la volatilidad de la TRM en pesos sobre dólar con amplitud de 743 representa una exposición de 150 millones de pesos sobre ingresos de 500.000 dólares. Es el riesgo más urgente de gestionar. Segundo, el alza de la tasa del Banco de la República de 9,25 a 10,25% implica aproximadamente 40 millones de pesos adicionales por año en costos financieros sobre una deuda de 2.000 millones.